Teniente Coronel Juan Francisco Iglesias Moya, y esto, según la ley, lo decidirá el juez, pero podría tener una extensión de hasta 30 días más, es decir, aproximadamente hasta el 30 de abril, para continuar con la instrucción fiscal. Todavía no ha terminado la instrucción fiscal como tal. ¿Por qué se pide la vinculación de este teniente? Eh, por ocultamiento de evidencias y porque fue la persona que entregó la ropa de los menores tardíamente a los grupos de investigación que llevaban el caso. Y hay evidencias de que él tenía la ropa de los niños. Él les entregó. Él los entregó. Él las entregó. Es decir, él sabía lo que había ocurrido. Bueno, la Fiscalía está determinando en este momento el grado de autoría de los 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Sin embargo, se ha determinado que este señor también tiene vinculación y conocimiento sobre este tema. Entonces se lo ha vinculado al proceso para que sea procesado en un determinado grado de autoría. También se conoce ya de forma oficial la autopsia. ¿Qué determinó la autopsia? Bueno, no se conoce de forma oficial. La autopsia es reservada justamente por el hecho de que los menores de edad, hay menores de edad y niños. Sin embargo, dentro de lo que se conoce y ha sido público de la autopsia, se ha determinado de que existió un disparo desde la parte posterior de los niños, a los 4, en el cráneo, y esa fue la causa de la muerte. Eso es lo que nos ha derivado la autopsia. Nosotros exhortamos al departamento, primero a Fiscalía, luego al Instituto de Ciencias Forenses y Medicina Legal, que realice todos los análisis, sobre todo el análisis balístico, para poder determinar qué tipo de munición fue la que se utilizó y desde qué arma pudo haber salido, haciendo una comparativa con las armas de dotación que mantenían en ese entonces los 16 miembros de las Fuerzas Armadas que ahora están siendo procesados. ¿Se presume que es un armamento de las Fuerzas Armadas o no? Eso es lo que va a determinar este estudio balístico que se lo debe realizar. No conocemos si es que se lo ha realizado por el momento o no, pero exhortamos que dentro del Comité Permanente de Derechos Humanos del Compás y la Escuadra, que Fiscalía solicite esta diligencia a Criminalística, con el fin que el Departamento de Balística pueda determinar de dónde pudo haber salido esta munición o las municiones que terminaron con la vida de los menores. Hace pocas semanas se dio la reconstrucción de los hechos, que tuvo una duración, asumo yo, de 10 a 12 horas, porque fue extensa desde las 8:30 de la noche hasta las primeras horas del día siguiente, que llegaron a Taura, ¿verdad? ¿Qué se logró conseguir o qué se logró levantar dentro de este procedimiento que forma parte de la investigación? Bueno, el reconocimiento del lugar de los hechos es un elemento dentro de la investigación que se lo realiza para esclarecer el hecho como tal, en donde participa y se debe obtener justamente por el debido proceso el derecho a la defensa. Los militares debían decir qué fue lo que sucedió. Y lo hicieron indicando toda la trazabilidad en cuanto a la detención arbitraria, a la tortura de los menores, que es pública y se ve cómo lo agreden en la camioneta, lo que lo suben. Luego el traslado de los mismos hacia un cantón diferente, y ellos indican que se los dejó en un camino sin pavimento, abandonados. Lo que se está investigando dentro de este delito, eso es importante señalarlo, es la desaparición forzada de los menores. Existe una primicia legal. Esta primicia legal indica que este tipo de delito solamente se extingue si los menores aparecen vivos o si la víctima aparece viva. Este no es el caso. Lamentablemente los menores fueron encontrados muertos, es decir, que se ha consumado el delito. Aparte de este delito como tal, hasta el abandono de los menores, el supuesto abandono de los menores en este recinto, tenemos nosotros que continuar, o sea, Fiscalía tiene que continuar investigando para saber quién asesinó a los menores. Y en el caso de que exista un nexo entre el armamento o una confesión de uno de los miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentran procesados, de que ellos fueron, o algunos de ellos fueron quienes proporcionaron la muerte de estos menores, existiría otro delito que es el delito de ejecución extrajudicial, pero son dos temas totalmente distintos. Irresponsablemente, el Departamento de Comunicación del Ministerio de Defensa, el día de ayer, hizo una publicación en sus redes sociales con fecha 31 de marzo, boletín 88, en donde indican que existe un individuo de alias Momo,
quien fue detenido y señalan que este señor fue el autor intelectual del asesinato de los menores, lo cual agrava muchísimo más la situación, porque si es que las Fuerzas Armadas, y aquí nombran las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, tienen conocimiento de que este individuo fue quien dispuso, ¿qué es lo que ha pasado durante estos 90 días? ¿Y qué nexo existía entre este individuo, entre este señor alias Momo y los miembros de las Fuerzas Armadas para que los miembros de las Fuerzas Armadas hayan ido hasta Taura, trayéndoles a los menores, perdón, hayan ido hasta Guayaquil, hacia el sur de Guayaquil, trayéndolos a los menores hacia Taura y entregándole a él? O sea, es realmente traído de los cabellos esta declaración o este boletín de prensa de las Fuerzas Armadas. Hay que tener en cuenta que supuestamente fue detenido en Yaguachi, tengo entendido, en medio de una persecución con otro sujeto y por el delito de tenencia ilegal de armas, pero a él lo asocian o lo vinculan al proceso de la muerte de los 4 menores porque él fue mencionado supuestamente dentro de lo que entregó como versión uno de los testigos y lo mencionan a él supuestamente. Justamente lo que usted acaba de decir es la confusión que está causando de manera maliciosa el Departamento de Comunicación del Ministerio de la Defensa Nacional, ya que este señor alias Momo no está vinculado. Ya, solo mencionado. No existe. No, está dentro de las versiones, pero quienes están vinculados al proceso es solamente los 16 comandos de las Fuerzas Armadas, más el teniente coronel Juan Francisco Iglesias Moya. Nadie más que están pidiendo la vinculación. Pero Alias Momo no aparece en ningún lado. O sea, no está vinculado. En la versión, que eran 4 en la sujetos. Versión, pero no se encuentra procesado. Correcto. No se encuentra procesado ni se encuentra vinculado. Entonces, es una muy buena jugada comunicacional que trata de confundir a los medios de comunicación y a la población con respecto inclusive a un delito, a una infracción penal que no corresponde al que se está procesando, que es la desaparición forzada de los menores. La desaparición forzada de los menores nace cuando ellos son detenidos arbitrariamente, son torturados, son secuestrados, son trasladados y aparecen muertos. Ahora, no hay una acumulación de delitos porque se está investigando varios delitos. Fiscalía determinará si es que es necesario dentro de este mismo proceso hacer una retipificación de delitos o continuar el proceso por una concurrencia de delitos, es decir, que existen varios delitos, o a su vez podría abrir una nueva investigación, que nosotros como Comité Permanente de Derechos Humanos exhortamos a la Fiscalía que de manera urgente abra una nueva investigación por el delito de asesinato de los menores con respecto a la posible ejecución extrajudicial que fue cometida en contra de ellos. Y ahí es donde el Ministerio de Defensa podrá explicar que ellos ya conocen de que hubo un autor intelectual sobre este caso. Si ellos conocen, ¿por qué no lo han podido probar durante estos 91 días del día de hoy? Correcto. Ahora, ¿cómo es el actuar de los militares? ¿Están colaborando? Tengo entendido que en su momento pidieron que la medida cambie, que no estén en la cárcel, sino defenderse en libertad. ¿Cómo está la figura con ellos? Bueno, la justicia ordinaria ecuatoriana ha permitido el derecho a la defensa y la seguridad jurídica de estos 16 miembros. No ha actuado como ellos actuaron con estos 4 menores inocentes a quienes los desaparecieron forzadamente. Se encuentran dentro de un proceso ordinario, un proceso normal penal. Ellos se encuentran detenidos porque así tipifica la ley. Han solicitado 3 veces la sustitución de la prisión preventiva. Sin embargo, el artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal indica de que no cabe sustitución de las infracciones con penas privativas de libertad superior a 5 años. Es decir, que por el tipo de delito que se está investigando, no se les puede conceder una sustitución a la prisión preventiva. Correcto. ¿Cuál es la pena que ellos podrían recibir de declararlos culpables? De 22 a 26 años. ¿Por el delito de desaparición forzada? Correcto. Ahora, si bien es cierto, ellos piden estar en libertad, ¿qué dice la cúpula? Más allá de lo que se ha recibido como información, de lo que se ha declarado como información. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Que en realidad se equivocaron? ¿Actuaron de forma mala? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que la declaratoria del estado de excepción como tal ha creado una gran vulnerabilidad, ha violado los derechos
civiles, militares y constitucionales de los miembros de las Fuerzas Armadas, porque se los arrojó a la calle sin una previa preparación para que puedan ellos conocer cómo deben actuar ante el crimen organizado y ante este tipo de situaciones. Por eso existen, no es el único caso de desaparición forzada que se investiga. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, en la Asamblea Nacional existen más de 80 casos en esta declaratoria de estado de excepción. Así que los miembros de las Fuerzas Armadas en general están siendo víctimas del Estado ecuatoriano, que no los prepara, no los equipa. Tenemos el escándalo de los chalecos antibalas, que ellos mismos indican de que no sirven. Por estos motivos se han cometido varios errores que se convierten en infracciones penales de estos 16 miembros, los cuales no han podido hasta el momento demostrar dentro del proceso investigativo de que ellos no fueron quienes los detuvieron, los trasladaron, los torturaron, y por el motivo de esa detención ha causado una desaparición forzada. Y el tema de que se haya politizado el caso, ¿cuál es su análisis? Me parece una irresponsabilidad y una falta de respeto completa de parte del gobierno nacional, encabezado por el ministro de Defensa, ante las Fuerzas Armadas como tal, una noble institución que no puede ser opacada por el hecho de 16 elementos que se encuentran ahora procesados, que está siendo irresponsable. Bueno, se puede ver que están siendo parcializados totalmente, sobre todo en el proceso constitucional, ya que ellos fueron quienes presentaron la apelación del habeas corpus, tratando de extinguir de determinada forma la responsabilidad del Estado. Pero nosotros creemos que este proceso como tal, ante los tribunales internacionales, ante los organismos internacionales, se va a determinar como crimen de lesa humanidad, y van a estar muchas personas políticas que se encuentran en el degradé de la jerarquía de responsabilidad de la institución, sancionadas, como lo ha pasado en el caso Videla y en el caso Fujimori, por delito de lesa humanidad. Ahora, ciertos protagonismos del mundo de la política en nuestro país también se aprovecharon del dolor ajeno. Ricardo Patiño, en su momento se veía un bus lleno de simpatizantes de la Revolución Ciudadana que quisieron de pronto formar parte de la caravana en medio del dolor. ¿Sí se ha politizado y de forma extrema el dolor de estas familias? Lamentablemente vivimos en este momento en un país sin un principio ideológico entre dos sectores totalmente arraigados e identificados, que se benefician de los errores del uno con los errores del otro. El gobierno nacional, su política en general y su propaganda es echarle la culpa al gobierno de hace 10 años o a los gobiernos anteriores, sin asumir sus verdaderas responsabilidades y sus verdaderos errores, mientras que el otro sector se alegra de todo lo que sucede en la sociedad para decir que existe una incapacidad de poder gobernar. Entonces, esta politización nos lleva a la sociedad como tal a tener este problema de no estar resguardados o no tener una política pública que pueda dar soluciones a la criminalidad que existe, sobre todo utilizando herramientas científicas como la criminología. Si no, usted dígame, ¿cuántos criminólogos forman parte del gobierno nacional? Entonces tenemos un montón de otros profesionales a quienes respeto y creo que tienen una buena intención. Sin embargo, lo que se necesita para poder combatir la criminalidad es la criminología. Entonces, una política pública debe nacer desde ese punto de vista. Entonces, todo lo que se vaya a politizar es justamente por el momento que se vive de una pelea del poder, tanto en la Asamblea Nacional como en el gobierno central. Ahora, si bien es cierto de que a un inicio estos militares se equivocaron, porque si cometieron o no cometieron un delito los chicos, no se tenían que haberlos llevado fuera de Guayaquil. No se ha podido demostrar. Si se comprueba. ¿A qué voy? Porque en su momento se divulgó un video que supuestamente estaban robando los chicos debajo de este paso a desnivel, que habían golpeado a una mujer.
¿Este video sirvió de mucho o no? No. Esto, a ver, ese video fue proporcionado por uno de los abogados de algunos de los miembros de las Fuerzas Armadas. Se comprobó que el tiempo en el cual se hizo porque la era captación, un video editado, porque no se veía la secuencia de todo. El momento donde se había sacado el video fueron cerca de 10 o 15 minutos antes de que los menores transiten por el lugar. Es decir, que se supone que las personas que tuvieron la agresión con la otra persona no fueron los menores, eran otras personas. Pero en el caso de que no se ha comprobado, por si acaso, no existe indicio alguno de que los menores hayan cometido algún delito, pero en el caso de que hubiesen cometido un delito, lo correspondiente era de que se le ponga a órdenes de la justicia ordinaria. Que era lo más conveniente. A esta hora, cuando ya son 9 de la mañana con 30 minutos, agradecemos la presencia del abogado Tobías Guzmán, presidente del Comité Permanente de los Derechos Humanos, caso de los menores Malvinas. ¿Qué se viene? Hasta ayer se conocía de que supuestamente terminaba la instrucción fiscal, ahora piden la vinculación de un teniente de las Fuerzas Armadas. ¿Cuáles son los procesos que se vienen durante estos días o en las próximas semanas? El señor juez, por pedido del señor fiscal, determinarán cuántos días más necesitan para el cierre de instrucción fiscal. La ley dice 30 días, máximo 30 días más para cumplir 120 días. Es decir, que tendríamos aproximadamente, en el caso que decidan que sea el máximo tiempo, hasta el día 30 de abril. Correcto, doctor. Gracias por estar con nosotros acá en WQ Radio, WQ en la comunidad. Antes de despedirnos, Banco del Pacífico te da la mano con el nuevo crédito Levántate Mi Pyme. Si tu pequeña o mediana empresa ha sido afectada por el fuerte invierno y se encuentra en las provincias declaradas en